Y vamos a dar paso a la exposición de la palabra de Dios que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del versículo 24 al 28. Y lo primero que voy a hacer es releer estas palabras que se encuentran en Hechos 14, partiendo del verso 24, y leeremos hasta el 28. Y este texto nos dice así: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hemos llegado al final del primer viaje misionero de la historia, que fue el viaje de Pablo y Bernabé. Como ya dijimos anteriormente, fue el primer viaje organizado y llevado a cabo por pastores, por líderes cristianos, especialmente diseñado para predicar el Evangelio y establecer iglesias nuevas. Fue un viaje planificado con una intención clara de extender la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Fue el primer viaje misionero de la historia, a cargo de Pablo y Bernabé, y sabemos que fueron enviados desde la iglesia en Antioquía. Antioquía fue la primera iglesia misionera, ¿no? La primera iglesia del Nuevo Testamento que, teniendo abundancia de maestros, decidió enviar a 2 varones para ir a otro lugar, predicar en otros sitios y de esta manera iniciar nuevas iglesias. La última vez estuvimos viendo que Pablo y Bernabé, cuando ya llegaron al final de su viaje misionero, lo que hicieron fue volver a las poblaciones por las cuales habían pasado y predicado el Evangelio, y en esos lugares por los cuales ellos habían pasado nacieron nuevas iglesias, nuevas comunidades de creyentes, fruto de la predicación del Evangelio de ellos. Ellos predicaron a Jesucristo, predicaron la palabra de Dios, predicaron el arrepentimiento y el perdón de los pecados por la fe en Jesucristo. Y fruto de esa predicación salieron nuevas comunidades cristianas, ¿verdad? Pero acordaos de que ellos lo que hicieron fue regresar a esas poblaciones, a esos grupos de creyentes, para establecer pastores, para nombrar líderes. No dejaron a esos grupos de creyentes huérfanos, sin liderazgo. Y esto es lo que vimos en el capítulo 14, versículos 21-23. Lo voy a leer a modo de recordatorio, porque dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fijaos, volvieron, ¿veis? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, que fueron sitios por donde habían pasado haciendo discípulos. Y fijaos qué hicieron allí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Y ahora, versículo 23, se nos dice que constituyeron pastores, porque dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé cuando terminaron su primer viaje misionero? Regresaron a las ciudades donde habían hecho discípulos y hicieron dos cosas. Primero, les animaron, ¿verdad? Les visitaron para ver cómo estaban, para darles ánimos, para decirles, venga, adelante en la vida cristiana, ¿cómo estáis? Tenéis que fortalecer vuestra fe, ¿no? Les animaron, pero también hicieron algo fundamental, que nos dijo el verso 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Para Pablo y Bernabé era vital, esencial, que cada iglesia nueva que se creara tuviera sus propios ancianos. Según la Biblia, un anciano es lo mismo que un pastor, y un pastor es lo mismo que un obispo. Me refiero al lenguaje bíblico. La Biblia también habla de obispos, ¿vale? Pero no nos confundamos. Obispo, pastor y anciano es lo mismo, es la misma persona, ¿de acuerdo? Y en esta iglesia, si hay un pastor o más, todos somos pastores y ancianos y obispos, porque es la misma palabra. Tienen diferentes connotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra pastor tiene que ver con guiar y alimentar a las ovejas. Eso es lo que hace un pastor, alimenta, da de comer. En este caso, los pastores cristianos alimentan espiritualmente a las ovejas, que es una ilustración, predicando la palabra de Dios, predicando a Cristo, que es el pan de vida, ¿no? Y la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. La palabra anciano tiene más bien que ver con la idea de la experiencia, no necesariamente la edad, porque puede haber un pastor joven, pero han de ser hombres con experiencia, ancianos, ¿no? Ya sea joven o menos joven, ha de ser alguien experimentado, no alguien nuevo, alguien que no sabe las cosas. Y en tercer lugar, la palabra obispo significa supervisor. Entonces, como os dais cuenta, las tres palabras hablan de tres matices, de tres aspectos diferentes de la misma persona. Dicho esto, estamos viendo aquí qué importante era constituir estos ancianos y Pablo y Bernabé constituyeron estos pastores y oraron por ellos y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hoy vamos a hablar de esta palabra, encomendación, encomendar. Encomendar fue lo que hicieron Pablo y Bernabé con esos ancianos. Los pusieron en manos de Dios para que Dios estuviera con ellos. Y ahora lo que vemos en este primer viaje de misionero de Pablo y Bernabé es que han llegado a su fin, han llegado ya al final del viaje y ahora sí regresan al origen, regresan a la iglesia que les envió. ¿Y quién se acuerda de dónde era esa iglesia? Antioquía de Siria, que no hay que confundirla con Antioquía de Pisidia, hay dos. De donde partieron fue Antioquía de Siria, y fijaos que el versículo 26 de este capítulo 14 nos indica ese regreso, ¿no? Versículo 26, de allí navegaron a Antioquía. ¿Veis? De allí navegaron a Antioquía.
estaban regresando a casa, por así decirlo. Y también dice este texto, versículo 26, desde donde habían sido encomendados. ¿Veis? Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que regresaron a Antioquía, a la ciudad y a la iglesia desde la cual habían sido inicialmente enviados para la misión, y esos hermanos en Antioquía les encomendaron a Dios, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados inicialmente desde Antioquía, los pastores y miembros de la iglesia en Antioquía, ¿qué hicieron? Oraron a Dios para que el Señor guardara a Pablo y Bernabé y para que su trabajo misionero tuviera frutos. O sea, Antioquía encomendó a Pablo y Bernabé a la gracia de Dios, al favor de Dios. Del mismo modo que Pablo y Bernabé después, ¿qué hicieron? Lo mismo. Encomendaron a los pastores nuevos de las iglesias en otras ciudades y les encomendaron también para que Dios estuviera con ellos en su trabajo pastoral. Entonces vemos que esto de la encomendación es algo bíblico, ¿no? Hay que encomendar a los pastores. Por cierto, si Dios quiere y todo va bien, dentro de poquitos meses vamos a nombrar nuevos pastores en esta iglesia, lo cual es una noticia hermosa. Nuestros hermanos Olmer y Julian, si todo va bien, serán nuevos ancianos de esta congregación. Con lo cual les vamos a encomendar. Vamos a orar a Dios para que el Señor esté presente en sus vidas, le ayuden en su labor, le bendiga el fruto de su esfuerzo en la iglesia, ¿no? Entonces, vemos que estos textos nos están hablando de los ancianos, de nombrar ancianos, de encomendar los ancianos a Dios. Y vamos a ver ahora una serie de cosas importantes en este texto que hemos leído. Vamos a ver por lo menos 7 cosas muy relevantes para nosotros hoy, que tienen que ver con el nombramiento de pastores, que tienen que ver con el nacimiento de obras nuevas, de nuevas iglesias, y tienen que ver con la expansión del Evangelio, con el crecimiento de la obra de Dios. Y estas verdades que vemos aquí son igual de importantes hoy, no han pasado de moda. Nosotros no necesitamos otros métodos ni otras ideas. No necesitamos nada que no sea la sabiduría de Dios en la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo nos da las claves para el nacimiento y desarrollo de nuevas iglesias. No necesitamos consejos de la cultura, ni métodos de marketing, ni nada de eso. Solamente confiamos en el consejo de Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? ¿En qué deberíamos pensar ahora que, por ejemplo, como nos comentó Julian, tenemos en el corazón en unos meses más empezar un nuevo punto de misión, quizá una nueva iglesia de aquí a un tiempo? ¿Qué tenemos que tener en mente? Pues lo mismo que tuvieron en mente los apóstoles. No hay secreto, ¿no? Simplemente hemos de ser obedientes y humildes. Y fijaos, lo primero que vemos aquí es que una vez más la predicación de la Biblia es central. Una vez más, la predicación de la Biblia es esencial, central, fundamental. Ya vimos en predicaciones pasadas sobre este libro que varias veces se menciona en Hechos de los Apóstoles que los apóstoles hacían ¿qué? Predicaban, enseñaban,
predicaban y enseñaban, predicaban el Evangelio y discipulaban una y otra vez. ¿Os acordáis que hace poco vimos que había varios versículos que una y otra vez se hablaba de predicación, enseñanza? Entonces, no solo vimos eso, sino que ahora, cuando están llegando al final de su viaje, en la última visita que ellos hacen, ¿sabéis qué hacen? Pues predicar. Lo que siempre hicieron, ¿no? Fijaos en el versículo 24, capítulo 14, Hechos 14, 24, dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y el 25 nos dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. O sea que hemos visto durante todo el viaje misionero que se dedican a la predicación y a la enseñanza y a hacer discípulos una y otra vez, y ahora cuando llegan al fin, nuevamente se nos dice que habiendo predicado la palabra en Perge. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que las Escrituras son centrales. Es vital para nuestra Iglesia que se predique la palabra de Dios. No importa quién se suba aquí, no, de verdad, no tenemos que fijarnos en los hombres, no tenemos que tener preferencias, este me gusta más que el otro, no. Si predica la palabra de Dios, si es fiel a las Escrituras, eso es lo que necesitamos. Entonces, una vez más, la predicación de la Biblia es central. La predicación de las Escrituras es el alma de la Iglesia, es el fundamento de la Iglesia. Si nosotros nos desviamos de la Biblia y empezamos a hablar de política, y empezamos a hablar de autoayuda, y empezamos a hablar de estas cosas desde el púlpito, y nos olvidamos del Evangelio, van a empezar a salir los problemas, porque el púlpito es para glorificar a Cristo y para exponer la palabra de Dios. Entonces, una vez más, la predicación de la Biblia es central. Así que, si Dios permite que tengamos un nuevo punto de misión, Cristo y las Escrituras que hablan de Él han de estar en el centro de esa nueva Iglesia. En segundo lugar, vemos la importancia de encomendar a los obreros, a los obreros. Hemos visto dos ejemplos, ¿no?, de cómo la Iglesia encomienda a sus obreros. Tanto en Antioquía, Pablo y Bernabé fueron encomendados, y también en las otras iglesias nuevas, los nuevos pastores fueron encomendados. Lógicamente, no solamente los pastores tienen que ser encomendados, la Iglesia entera ha de ser encomendada. ¿Qué significa encomendar? ¿Qué significa encomendar? Esa palabra, ¿qué significa? Significa confiar algo a alguien. Confiar algo a alguien, ¿no? Es como cuando el padre o la madre envían al hijo a la panadería y le dicen: te encomiendo que compres pan y vuelvas y no te gastes el dinero en chucherías, ¿no? Eso hacen los niños. Son encomendados con una misión. Entonces, encomendar significa confiar algo a alguien. También podríamos decir que encomendar es poner algo en manos de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Qué significa que los apóstoles, que Pablo y Bernabé fuesen encomendados? En pocas palabras, la Iglesia oró para que ellos fuesen puestos en las manos de Dios. Les encomendaron a Pablo y Bernabé a la gracia de Dios. Oraron al Señor diciendo: Señor, te encomendamos a estos dos hombres para que tú les protejas, estés con ellos, les guardes, que hagas fructificar su labor evangelística. Eso es encomendar a alguien a Dios, ¿no? Es ponerle en las manos de Dios, es interceder por ellos para que Dios les ayude, les guarde, les proteja. Entonces, es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos colocar a nuestros pastores en las manos de Dios. Orar a Dios para que el Señor les proteja, les guarde, les santifique, les haga crecer, les ayude en sus luchas. Y esto es lo que los pastores necesitamos. Yo estoy muy agradecido por todas las oraciones que la Iglesia hace por mí como pastor. Pero cuando haya otros pastores también hay que seguir orando por ellos, porque como hombres frágiles, débiles, como hombres pecadores que somos, necesitamos las oraciones, porque somos muy débiles, somos muy frágiles y necesitamos una encomendación especial, por así decirlo, que Dios esté con nosotros de un modo especial. Entonces, esta es la importancia de encomendar a los obreros en las manos de Dios. Poner a nuestros pastores, a nuestros misioneros en las manos de Dios para que Dios esté con ellos y les guarde. Eso es lo que haremos, Dios mediante, en unos meses. Tendremos un culto de nombramiento y encomienda y encomendación para poner en manos de Dios a nuestros pastores. En tercer lugar, algo muy precioso es que el nacimiento, crecimiento y perseverancia de una iglesia es por la pura gracia de Dios. El nacimiento, crecimiento y perseverancia hasta el fin de una iglesia es fruto de la gracia de Dios. Toda iglesia nace, crece y se multiplica por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, no porque hubo unos hombres muy listos o unos matrimonios muy capaces que hicieron esta iglesia, no. Estamos aquí por la pura gracia de Dios. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, estaríamos aquí si no hubiera sido por el favor de Dios en cada una de nuestras vidas. Él es el que inclina nuestro corazón a Él. Él es quien nos santifica. Es Él quien llama a los obreros. Es Él quien te llama a ti para que estés aquí en este día. Es Él el que habla a tu corazón. Es Él el que te ha traído. Es Él el que hizo esta iglesia. Es Él quien reina en esta iglesia. Es Él quien preservará, guardará a esta iglesia hasta el final. ¿Por qué digo esto? Pues porque el texto dice algo muy llamativo en el versículo 26. Dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, ¿no? Es lo que dijimos antes. En Antioquía, en la iglesia de origen, Pablo y Bernabé habían sido encomendados a Dios. Los cristianos habían orado a Dios diciéndole: Señor,
ponemos a Pablo y Bernabé en tus manos para que tú les guardes, les ayudes, les protejas en este viaje misionero. Pero lo llamativo es cómo lo dice el texto. Dicen que habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿Veis? Habían sido encomendados a la gracia de Dios. Es una expresión muy interesante. Habían sido colocados en las manos de la gracia de Dios. Lo que dijeron básicamente es que la gracia de Dios os ampare, que la gracia de Dios esté con vosotros, porque si es por vosotros, no vais a llegar muy lejos. ¿Vosotros pensáis que esa iglesia, cuando envió a Pablo y Bernabé, siendo todo lo capaces que eran estos hombres, porque de verdad que eran hábiles, eran buenos maestros, pensáis que esa iglesia pensaba, estos dos hombres van a hacer maravillas, son los mejores pastores que tenemos? Yo no lo creo, porque lo que dijeron fue, os encomendamos al favor inmerecido de Dios. En otras palabras, no confiaban en Pablo y Bernabé. Porque ¿qué había en Pablo y Bernabé para que el Evangelio se desarrollase? ¿Quién iba a ser el que iba a tocar los corazones? ¿Quién iba a ser el que iba a abrir las puertas en todos los sentidos? ¿Quién iba a ser quien iba a proteger a estos dos hombres de la persecución? ¿Quién iba a llamar y a convertir a los creyentes? Pablo y Bernabé no iban a hacer esas cosas. Todo eso iba a ocurrir por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ahí podemos ver la dependencia de esta iglesia misionera en cuanto a Dios. Porque sabían que estos hombres, si no iban con Dios, no iban a hacer nada. Porque los hombres no podemos hacer nada. Somos frágiles, somos incapaces, somos torpes, somos cobardes. Pero por la gracia de Dios, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Fueron encomendados a la gracia de Dios, que el favor de Dios esté con vosotros, que Dios haga grandes cosas a través de vosotros. Es lo que tenemos que hacer con nuestros pastores, encomendarles a la gracia de Dios. ¿Quién confía aquí en Olmer y en Julian? ¿Pueden hacer ellos grandes cosas? Yo creo que sí, claro que sí. Si les encomendamos a la gracia de Dios. Porque los hombres no hacemos nada. Es Dios a través de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer los pastores? Ser fieles, ser humildes, predicar las Escrituras, orar por la iglesia, discipular, ayudar a los hermanos. Y Dios va haciendo su preciosa obra. Pero es Él, es Él. Entonces, el nacimiento, desarrollo y perseverancia de una iglesia es por la gracia de Dios. Cuarto aspecto que quería mencionar es que hay una obra que cumplir. Tenemos una obra que cumplir. Una iglesia
cabo una obra. La obra es la gran comisión. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacer discípulos, tenemos que establecer iglesias. Esa es la obra de la iglesia. Fijaos lo que vamos a ver aquí. O sea que la iglesia no existe por existir, hermanos. No estamos en este lugar simplemente para pasar un buen tiempo, comer y ya está, y simplemente existir. No, estamos llamados a llevar a cabo una obra aquí en Mallorca. Y tú puedes ser parte de esa obra. Tú puedes apoyar la obra de Dios aquí en Mallorca, porque tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? La misión es la misma que tuvieron los apóstoles. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, establecer ancianos en nuevas iglesias. Esto lo digo porque es lo que nos dice el versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Para la obra que habían cumplido. Pablo y Bernabé tenían una obra que cumplir, tenían un trabajo que realizar, tenían que ponerse las pilas, tenían que esforzarse, tenían que hacer un viaje, se iban a enfrentar con personas que les querían apedrear, de hecho fueron apedreados, casi hasta la muerte, como vimos en el ejemplo de Pablo, que estaba tendido en el suelo y lo tuvieron que arrastrar prácticamente muerto. Entonces, si bien es cierto que la obra de Dios fructifica por la gracia de Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer los líderes? Tienen que cumplir con la obra que tienen por delante. Versículo 26, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Estos varones fueron fieles, llevaron a cabo la misión que se les había asignado. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero no solamente los pastores, todos nosotros tenemos que ser parte de esta misión. ¿O son solo los pastores que tienen que apoyar la obra del Evangelio? Todos tenemos que apoyar las misiones, todos. Tú a lo mejor dices, bueno, yo no soy capaz, yo soy muy nuevo, pero no es así. Tú puedes hacer algo por la obra del Evangelio aquí en Mallorca. Para empezar, puedes orar, ¿no? Puedes orar para que el Evangelio avance aquí en Mallorca. Puedes orar por nuestros pastores. Puedes orar por los miembros de la iglesia. Puedes ofrendar con tus bienes a la iglesia. No para que nadie se enriquezca, sino para que podamos extender la obra de Dios. Entonces, hay muchas cosas que puedes y que debes hacer. ¿Tú te sientes entusiasmado de formar parte de la obra de Dios? ¿No te ilusiona que trabajemos juntos para ver la obra de Dios avanzar? Pues pon tus dones al servicio de la iglesia. No te quedes ahí estático. No seas un espectador. Haz algo. Da de tu vida al Señor. Todos somos piedras vivas de ese edificio que es el cuerpo de Cristo. Tenemos una obra que cumplir, todos. Y tú, si eres cristiano, tienes que formar parte de esa obra. Si no tienes trabajo o no sabes qué hacer, pregunta a los líderes. Dinos, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Estoy seguro que habrá muchas cosas en las que puedas trabajar. Número 5. Debemos contar a la iglesia lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Debemos contar a la iglesia
debemos dar testimonio a la Iglesia de lo que Dios ha hecho en nuestra Iglesia. Esta iglesia en el Arenal comenzó en unos pisos de por aquí cerquita. Había un grupo de hogar en casa de nuestros hermanos Juan Carlos y Nair. Varios hermanos de aquí se acuerdan perfectamente cuando empezamos esas reuniones. Eran reuniones muy sencillitas. Era Pastor Andrés Birch, José Manuel, Fina, Víctor, Gio, algunos de nosotros. Y eran un par de familias nada más, en un piso, ¿no? Con el tiempo nos fuimos a un local que está en San Cristóbal, aquí en esta calle perpendicular. Pasamos a un local más pequeñito. Y ahora, pues aquí estamos, ¿no? Con una membresía que dentro de poquitos meses va a llegar quizá a las 40 personas y creo que va a seguir creciendo, ¿no? Y no lo digo en absoluto con ningún ánimo de números ni nada. Lo digo para glorificar a Dios. Lo digo para glorificar a Dios, para que admiremos, para que nos acordemos de la gracia de Dios en nuestras vidas, para que reconozcamos la gracia de Dios para con su Iglesia. Cada uno de nosotros estamos aquí gracias a Él. Él nos ha congregado, Él nos ha llamado y Él nos está guardando. Entonces, ¿por qué digo esto de que debemos contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros? Pues porque eso fue precisamente lo que Pablo y Bernabé hicieron cuando llegaron de vuelta a Antioquía. Versículo 27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Veis? Llegaron a Antioquía, a la iglesia que les había enviado, ¿y qué hicieron? Reunieron a la iglesia, ¿no? La reunieron, que todos vengan a escuchar lo que Dios ha hecho en este viaje. Os vamos a dar testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. ¿Os podéis imaginar esa reunión? Pablo y Bernabé contando cómo entraban en las sinagogas y predicaban el Evangelio y que hubo gente que creyó a su palabra. ¿Os podéis imaginar cómo mirarían los hermanos ahí? Estarían felices, ¿no? Y sabéis que predicamos a Cristo y hubo gente que creyó en el Evangelio y sabéis que hubo gentiles también. Los gentiles también creen en Cristo, hermanos. ¿Cómo? ¿Los gentiles también? Sí. Y sabéis que nos perseguían, pero Dios estuvo con nosotros, nos protegió. Hemos de contar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia, empezando por el mero hecho de que cada uno de nosotros está aquí. Dios ha preservado mi corazón para estar aquí. Dios te ha llamado a ti, que hace años estabas lejos de la iglesia y que no tenías ningún interés en pecados, en rebeldía, pero hoy estás aquí porque Dios te ha traído. ¿No ha hecho grandes cosas Dios en tu vida? ¿No te ha guardado? ¿No te ha preservado? Ciertamente sí, y lo hará hasta el final. Él nos va a guardar en su mano hasta el final.
ninguno de los verdaderos creyentes resbalará de manera definitiva. Seremos guardados hasta el final. Pero hemos de dar gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestra iglesia, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque una iglesia nace y existe y es preservada solamente gracias al favor de Dios. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. A mí me hubiese gustado estar en esa reunión para escuchar el testimonio de Pablo y Bernabé. Pienso que es importante también que demos nuestros testimonios, ¿no? Sabemos que nuestros testimonios personales no son la palabra de Dios, es verdad, pero es la realidad de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y eso anima a los demás. Quizá hoy podemos, algunos de nosotros, dar nuestro testimonio a la hora de comer. ¿No sería eso edificante? Pues quizás sí. Es importante que hablemos, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por dos motivos: para darle la gloria, en primer lugar, pero también para la edificación y el ánimo de los creyentes. Para la edificación y el ánimo de los creyentes. Número 6. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Dios puede hacer grandes cosas mediante o con nosotros. Dice el versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios hizo grandes cosas a través de hombres incapaces y frágiles. Y eso es lo que Él sigue haciendo hoy con nosotros, ¿no? Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. ¿Qué son esas grandes cosas? A veces en las iglesias evangélicas se habla de eso, ¿no? Dios tiene grandes cosas para ti. Y la gente dice, ¿será una casa? ¿Será un coche? Dios tiene algo preparado, algo grande. ¿Lo habéis escuchado eso? Dios tiene algo grande para ti. Lo mejor está por llegar. A veces se dice, ¿no? Lo mejor está por llegar. Pero muchas veces ese lenguaje es bastante hueco, honestamente. Porque no especifican de qué se trata eso. Vale, está bien, grandes cosas, pero... Hermanos, nosotros tenemos que ser bíblicos. No, eso del eslogan, hay grandes cosas para ti. Pues os voy a decir cuáles son esas grandes cosas. Conversiones son grandes cosas. Más gente que cree en el Evangelio y se arrepiente de sus pecados son grandes cosas. Nuestra santificación personal, que cada uno de nosotros vaya creciendo como creyente, que vayamos ganando la lucha en contra de nuestro pecado, que vayamos siendo cada vez más semejantes a Cristo. Esas son grandes cosas. Y es lo que Dios puede hacer entre nosotros. Él puede llamar a más creyentes, puede dar nuevo nacimiento a nuestros jóvenes,
puede santificarnos más y más. Estas son las grandes cosas de Dios. Esa es la gran obra de Dios en este mundo. Conversiones, crecimiento espiritual, nuevas iglesias, más pastores, más vidas consagradas a Dios, ver a los hermanos crecer en santidad, matrimonios que pasan de estar casi rotos a tener una vida matrimonial que glorifica a Dios. Esa es la obra de Dios. Esas son las grandes cosas que debemos anhelar. Aquí se habla de los gentiles, ¿no? Entre esas grandes cosas es que Dios abrió la puerta a los gentiles. Dice aquí, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, en la mente de los apóstoles, una de las grandes cosas que Dios había hecho fue ¿cuál? Que había abierto la fe, la puerta de la fe a los gentiles, ¿no? Más personas creían en Cristo. Esas son las grandes cosas de Dios. Es lo que queremos ver, esas grandes cosas, más vecinos creyendo en el Señor, más gente aquí en Mallorca viniendo a sus pies. Termino. Punto 7. Los líderes deben convivir y compartir enseñanza y tiempo con los miembros. Los líderes, o sea, los pastores, deben convivir y compartir enseñanza y tiempo con los miembros. Esto es muy importante. Y os pido oración por eso, porque los pastores nos sentimos muy insuficientes para esa tarea. Muchas veces somos imprudentes, no diligentes, no invertimos el tiempo que deberíamos invertir junto a los hermanos. Yo os pido que oréis para eso, para que tanto yo como los pastores que han de venir dediquemos nuestra vida, no solamente a la teología y a los libros y a todo esto que es necesario, sino que demos nuestra vida a los hermanos también. Porque esto lo digo porque Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Es lo que dice aquí el versículo 28, que cuando regresaron a Antioquía y contaron todo lo que Dios había hecho, dice después, versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Veis? Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Eso es lo que los pastores debemos hacer. Estar tiempo con la iglesia, estar tiempo con los hermanos. No solo comer. Hemos de hablar de cosas espirituales, hemos de hablar de cómo estamos en el Señor, hemos de animarnos unos a otros. Aprovecho este versículo para decir que es bueno estar mucho tiempo con los discípulos. Hoy vamos a tener una comida fraternal y vamos a estar mucho tiempo con los discípulos.
¿Sí? Claro, que no tengamos prisa, que no nos vayamos corriendo, que podemos disfrutar tranquilamente con los hermanos, que podemos hablar del Señor. Si los discípulos lo hicieron, si los apóstoles lo hicieron, convivir con la Iglesia es lo que debemos hacer hoy, pasar tiempo con los discípulos. Hemos acabado, hermanos. La predicación de la Biblia es central. No nos olvidemos. La importancia de encomendar a los obreros a la gracia de Dios. La Iglesia nace, crece y persevera por la pura gracia de Dios. Tenemos un desafío que llevar a cabo, ¿no? Predicar, discipular, abrir más iglesias, nombrar más pastores. Debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros, aunque seamos torpes, aunque estemos limitados, Dios se va a glorificar en nuestra limitación. Yo os quiero entusiasmar con la obra que tenemos por delante, con nuestros proyectos, con servir al Señor en la Iglesia. Y por último, es importante que los pastores, los líderes, de un modo especial, convivan con la Iglesia, al igual que cada uno de los miembros hagan lo mismo unos con otros. Amén. Amén.